Bueno, este video es una vista trasera del tragamonedas Rusty, ¿sí? Básicamente, cuando empecé con la construcción la idea original era taparlo, todo esto, pero después, debido a que ver la parte mecánica era algo lindo, decidí dejarlo abierto y que solamente viendo desde el frente sea la imagen de un tragamonedas y desde atrás se puede apreciar cómo es que funciona. Básicamente acá pueden verse los tres rodillos. Los tres rodillos tienen movimiento independiente uno del otro, ¿sí? Y los tres rodillos son accionados, comentaba, por un único motor. Ese motor está dispuesto acá abajo. Consta del motor, la caja reductora intermedia, la caja reductora principal, acciona a este engranaje, que a su vez acciona a este segundo engranaje, que está solidario a un eje largo, se va a describir con más detalle en otro video, que trae el movimiento a través de las ruedas para cadena a cada rueda, ¿sí? O sea, el movimiento que entra por acá se va a transmitir a través de esta pieza que está acá a esta otra cadena que a su vez transmite el movimiento a la rueda. Les había comentado en el primer video que se buscó hacer que el movimiento de las ruedas sea independiente del motor, y eso se lograba con un mecanismo similar al de un pedal de bicicleta. Bueno, particularmente ese pedal de bicicleta, ese mecanismo de pedal de bicicleta, es esta pieza que tenemos acá. Se va a describir en otro video, pero esto lo que hace es que el movimiento que entra por este eje se transmita a este otro eje, pero no pasa lo mismo cuando el movimiento entra por el otro lado. Cuando el rodillo sigue girando, no afecta el funcionamiento del motor, pero cuando el motor gira, se produce el arrastre. Vamos a verlo a través de una tirada. Y ahí se aprecia que pese a que el motor dejó de girar, fíjense en esta rueda, la rueda de adelante sigue girando libre, ¿sí? Todo el sistema está alimentado con una fuente de está regulada actualmente en 4,5 volt, es una fuente de aeromodelismo de 2 amperes. La potencia que provee el portapilas normal del Rusty no es suficiente para vencer la inercia de todos estos rodillos. Imagínense que, como les había contado, tenemos en la periferia de cada rodillo una serie de bolillitas metálicas imantadas, que vencer la inercia que tiene esa masa tan separada del centro de giro, y por otro lado vencer la fuerza magnética con la que los están reteniendo los imanes de la base como para lograr las posiciones de parada precisa, no es poco, ¿está? Particularmente para hacer que el motor también sufra menos, que no sufra el arranque simultáneo de todos los rodillos, estos mecanismos tienen una característica que se va a explicar en otro video, que producen un arranque secuencial de los rodillos. Solamente a modo indicativo, veamos en una vista general en qué orden van arrancando. Ahí arrancó este primero, me pareció que este segundo y ese tercero. Ahí arrancaron casi los tres al mismo tiempo. Otra vez. Ahí arrancó el del medio primero. Esa aleatoriedad de movimientos, de arranque, aporta también aleatoriedad al resultado que va a tener cada jugada. Hay otro video exclusivo que va a hablar sobre la aleatoriedad de los resultados, ¿sí? Vamos a ver un detalle más, que es el mecanismo del temporizado. Va a haber otro video que va a explicar exclusivamente esto sobre una maqueta. Acá tenemos una vista general. Para poder hacer que la palanca sea independiente del movimiento del accionamiento del motor, se construyó un mecanismo de cricket. Este mecanismo de cricket se logra a través de las manivelas, las palanquitas del Rusty, que están acuñándose en los engranajes. Como tienen un ángulo respecto del engranaje, la palanquita puede ser vencida por el engranaje en un sentido, pero en el otro sentido se acuña, ¿está? Lo que hace el efecto que produce esto es permitir que solamente cuando en un sentido se produzca el accionamiento, e independientemente de que la palanca se quede en la posición en la que se la quiera dejar, se produzca un zafe de ese mecanismo de cricket
en funcionamiento. Bueno, por otro lado, esto como comenté se va a describir en otro video. Por otro lado, vamos a ver el funcionamiento del mecanismo de devolución de las monedas. Estas son las monedas que ingresan por esta ranurita, van a caer por acá en ese receptáculo, es una rampita inclinada, ¿sí? Y particularmente, cuando esto funcione, se produce el desbalanceo de esto, devolviendo la moneda. ¿Sí? Si querés, hagamos una vista general de cómo es que funciona. Bueno, particularmente respecto de este mecanismo, la parte linda es que es un mecanismo de temporizado solamente mecánico. A través de esos contactos, que son los contactos de unión que se proveen junto con los cables en el motor de Rusty, se hace que un eje cierre el circuito eléctrico que va a alimentar al motor, y particularmente cuando ese motor gira, vuelve a separar. Ese eje se pone en contacto con esto debido a que está montado sobre un balancín, ¿sí? Si ustedes se fijan, cuando yo giro esto, se produce el volcado y el mismo motor al funcionar vuelve a producir la apertura del circuito. Después lo vamos a describir en otro video.